Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Márquez Millán, soy estudiante de la Universidad UNAD de la materia Sistemas de Comunicaciones y a continuación explicaremos la simulación de un transmisor FM. Este es el esquema de un transmisor FM, el cual simularemos en el programa Proteus. De este esquema vamos a realizar los siguientes cambios. Este micrófono será reemplazado por un generador de señales y la antena será reemplazada por un osciloscopio. Esta es la simulación que realizamos en el programa Proteus. Vamos a explicar sus diferentes etapas y el funcionamiento de cada uno de los diferentes componentes que trae este transmisor. Bueno, en la primera etapa, que es una etapa amplificadora, la señal para la modulación de la portadora la hacemos con una preamplificador que tiene como base un transmisor 2N2222, que es este que estamos señalando. Las resistencias R2, R3, R4 y R5 establecen los voltajes de polarización del transistor 2N222. Este condensador C3 ayuda a establecer la ganancia de la corriente alterna del transistor. Este condensador C2 y la resistencia R6 proporciona la comunicación entre las dos etapas. El capacitor CD2 ayuda a bloquear la componente de la señal y la acopla a una señal de corriente alterna. Para la siguiente etapa, R6 limita la corriente que llega a la base del siguiente transistor. Después viene una etapa de modulación. En esta etapa es encargada también por un transistor, que es este Q2N222 configurado en un oscilador controlado por voltaje, el cual es modulado por el voltaje de la señal, que es amplificada por este transistor. La frecuencia de la oscilación la determina la bobina. Y el capacitador, con el cual podemos ajustar entre 88 y 108 MHz los resistores R7 y R8, o sea, estos dos, son los encargados de polarizar la base del transistor 2. El capacitador C6, este capacitador C6 conectado entre el colector y el emisor se encarga de la realimentación para que el transistor oscile. El resistor R9 limita la corriente a través del transistor y el condensador C8. Actúa como un condensador de filtro. Bueno, de este transistor también podemos analizar los diferentes componentes. Entonces acá con R1 establece la polarización de nuestro generador de señales. Con S2 bloquea los componentes de la corriente continua de la señal y acopla la componente de la corriente alterna para la siguiente etapa. R6 limita la corriente que llega a la base de nuestro transistor Q2. También podemos decir que Q2, L1 y C5, estos tres componentes, conforman un circuito oscilador controlado por el voltaje, el cual es modulado por el voltaje de la señal y que es amplificado por Q1, o sea, nuestro transistor Q1. También podemos decir que R7, R8 y R9 establecen el voltaje de polarización de la corriente continua de Q2, transistor Q2. C4 previene una operación inestable del circuito. C3 establece la ganancia de la corriente alterna de Q1. R2
R3, R4 y R5 establecen los voltajes de la polarización de la corriente continua de este transistor. Está nuestro generador de señales y nuestro osciloscopio. Bueno, ahora vamos a reproducir, a correr nuestra simulación. Bueno, acá nos muestran las diferentes ondas en nuestro osciloscopio, nuestro generador de señal. Entonces, podemos decir que en la modulación de frecuencia FM se modifica la frecuencia de la señal portadora, es decir, la onda portadora se repite más o menos veces en un segundo dependiendo de la señal moduladora. Podemos decir que a mayor frecuencia hay una mayor oscilación. Lo veremos acá cómo cambia nuestra onda al aumentar o al disminuir la frecuencia.